Listo, pues ya estamos en nuestra clase número 4 del módulo uno. Esta es una de las clases más importantes del curso porque muchos cursos o en la escuela tal vez no nos enseñan la importancia de la estructuración. Y hay alguien, algún estructurista dijo que, un estructurista muy famoso, creo que era Newmark, no recuerdo, que dijo que él prefería vivir en una casa analizada con métodos de aproximación, pero bien estructurada, a una estructura calculada con los elementos más sofisticados, con las herramientas matemáticas más sofisticadas, pero mal estructurada. Así de importante es la estructuración en nuestros proyectos. Nosotros podemos tener el mejor software o haber hecho los cálculos más refinados. Si nosotros tenemos una estructuración, uno, no va a tener seguridad estructural, dos, probablemente sea una estructura muy cara, y tres, probablemente ante una acción de diseño, o dígase acciones verticales de diseño o acciones horizontales de diseño, se va a comportar de manera no óptima. Entonces, muy importante la parte de la estructuración. Y la estructuración, lastimosamente, solo se gana con el tiempo. La experiencia en la estructuración no es como que la aprendas en la escuela, sí te la deberían de enseñar, sí te deberían de decir qué es lo que debes de considerar para hacer una buena estructuración, sin embargo muchas veces no se hace. Entonces esta es una clase que te pido que prestes mucha atención porque te va a servir demasiado para futuros proyectos en qué es lo que debes buscar, qué es lo que le debes pedir al arquitecto, cómo acordar, cómo llegar a un acuerdo para que los dos trabajen en equipo y no sea una pelea, una lucha de egos. Entonces vamos a darle adelante. Entonces, este es el proyecto, como ya hemos visto, y lo que yo estoy haciendo para hacer mi estructuración es llevarme el proyecto arquitectónico a una hoja aparte, y lo que voy a hacer va a ser literalmente borrar absolutamente todos los elementos arquitectónicos. Esto yo lo quiero hacer paso a paso para que ustedes vean la importancia y qué hacer. Probablemente aquí pues, hago una pausa y ahorita les muestro cómo quedó, ¿vale? Listo, entonces ya quedó una vez borrado todo y así es como yo personalmente hago mis estructuraciones. Ok, empiezo a ver, empiezo a analizar y probablemente estés en la reunión con el arquitecto, te esté enseñando el proyecto y tú automáticamente ya te estás imaginando. Ok, tipo de edificación, vivienda vertical. Ok, cargas gravitacionales de vivas, 190 NTC, 190 y tantos para así eh, le vas preguntando qué tipo de acabados vas a tener en el entrepiso. No, pues sabes que esta parte la vamos a poner de mármol, esta parte va a llevar duela, esta parte va a tener piso de cerámica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú automáticamente, conforme vas ganando experiencia, vas sabiendo qué pesos volumétricos tienen los materiales, qué pesos aproximadamente de carga de acabados vas a tener por metro cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy imaginándome, aquí esta es la primer planta y esta es la planta tipo después del nivel uno. Ok, entonces aquí puedo visualizar que yo tengo eh, una estructura bastante regular en donde los muros de carga de la planta baja continúan a la planta alta. Ok, es muy buena señal. Entonces, como tienen continuidad, pues puedo usar muros de carga. Muros de carga, a lo mejor no todos, pero de entrada ya me estoy imaginando que gran parte los puedo usar como muros de carga. Ok, veo ventanas, bueno, donde veo ventanas probablemente haya que usar marcos de concreto reforzado. Yo platico con el cliente, ya sea con el arquitecto y además con el cliente o solamente con el arquitecto y de decir, a ver, ¿quieres una estructura metálica? ¿Quieres una estructura de acero? Perdón, de concreto. ¿Por qué yo pienso que deberíamos de meter una estructura de concreto o una estructura de acero? Tienes mucha prisa, van a ser para venta, va a ser para qué van a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de preguntas se tienen que hacer para llegar a un común acuerdo en donde se use el sistema estructural correcto y la estructuración correcta. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí yo? Bueno, a mí me gustaría probablemente usar, bueno, deja este lado, probablemente esta parte
que es simétrica, todo es simétrico, usarla como muros de carga, ¿ok? Bueno, veo que esta es simétrica conforme a esto, listo. Veo que esto es simétrico conforme a esto, listo. Y todo eso es demasiado favorable porque tenemos una estructura muy regular. Ahora, aquí empiezan un poco los problemas porque tenemos ventanas y tenemos unas pequeñas mochetitas aquí que la verdad es muy difícil que las pongamos a cargar como mampostería de carga. Regularmente ya conforme vayan agarrando experiencia y vayan haciendo diseños de muros de mampostería, se van a dar cuenta que este tipo de mochetitas son irrelevantes. El modelado porque siempre nunca pasan los diseños. Entonces, ¿qué podría ser una buena práctica? Bueno, probablemente estos sí alcancen, dependiendo cuánta longitud tengan. Este, por ejemplo, tiene 1.15, a lo mejor probablemente estos muros sí carguen, a reserva habría que ver, pero este tipo de mochetitas no terminan siendo muy favorables, entonces lo que se hace es, se cuela la losa, dejamos que se fragúe y una vez hayamos quitado la cimbra, ahora sí ponemos esos muros, porque van a ser únicamente muros divisorios. Entonces aquí nada más o sea, se pone una mochetita de 60, 70 centímetros y listo, ya quedó. Todo lo demás sí lo podemos usar como carga. Las mochetitas difícilmente las vamos a poder poner a cargar. Entonces, este tipo de mochetitas nosotros ya identificamos de primera mano que va a ser imposible que nosotros las pongamos de muro. Entonces aquí vamos a tener que poner castillos o tipo columna y aquí vamos a necesitar hacer un sistema híbrido de estructura de concreto reforzado, probablemente marcos, en donde, bueno, vamos a acercarnos, en donde probablemente aquí haya que hacer una columna, digo, las columnas las hacemos de manera exagerada, a manera de que se vean, columna acá, columna acá, columna acá. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite hacer este tipo de mochetitas, sí, está bien, las hacemos, pero no son cargadoras, que es la gran diferencia. No fatigamos a la estructura, porque un muro de mampostería pues, no va a tener rigidez lateral ante sismos, entonces ya no las ponemos a cargar, pero sí tenemos nuestro sistema estructural en color rojo. Entonces aquí ponemos unos marcos de vigas y, ok, entonces ya estamos soportando nuestro sistema estructural de esta parte del edificio con marcos de concreto a momento. Entonces ya tenemos claros, ok, entonces ya me estoy imaginando todo esto mientras el proyecto me está siendo explicado, yo ya voy visualizando. Oye, Arqui, ¿cuánto tienes aquí? No, pues tienes 5 metros. ¿Cuánto tienes en el del centro? 5 metros, 5, 5, 5, ya está. Ok, entonces yo me estoy imaginando ya mi predimensionamiento. No, pues 5 sobre 12 o 5 sobre 10, 50 centímetros. Ok, entonces ya me estoy imaginando automáticamente cómo voy a distribuir las cargas, hacia dónde van a ir, qué sistema de losa. Ahora, ¿qué sistema de losa voy a usar? Una vez ya definí pues, el sistema resistente a cargas verticales, dígase columnas y muros, y en este caso las vigas, ya las definí, ya sé cómo voy a estructurar, más o menos ya tengo una idea, muros de carga en la parte de atrás, y en la parte delantera voy a solucionar con marcos de concreto reforzado a momento. Ahora, ¿cómo voy a meter el sistema de entrepiso? Ok, tengo que saber, estoy en zona sísmica, no estoy en zona sísmica, estoy en una zona en donde meter una losa plana implicaría mucho peligro sísmico. ¿Por qué? Porque, haz de cuenta, vamos a poner este ejercicio. Las ventajas de una losa plana es que imaginemos que esta es nuestra columna y esta es nuestra losa. Entonces, este elemento, al tener una punta tan afilada, dígase la columna, y tener una losa, cuando llega la excitación sísmica, lo que va a suceder es que va a penetrar la columna a la losa. Eso sucede en las losas planas en zonas sísmicas.
Es por eso que incluso aunque no sean zonas sísmicas, se, se recomienda usar capiteles. ¿Qué es un capitel? Pues es una zona maciza de concreto en la losa para disminuir ese efecto de penetración de la columna hacia la losa. Entonces yo estoy imaginándome, ok, Guadalajara, zona sísmica, es una zona sísmica tipo C, que es igual más o menos a la zona de la Ciudad de México, que es una zona de alta sismicidad, pero tiene la diferencia de que no es un suelo tan blando, entonces probablemente las respuestas sísmicas no son tan exponenciales como probablemente son en la parte del lago en Ciudad de México. Ok, entonces todo eso yo me lo voy cuestionando en mi mente conforme el arquitecto me va presentando el proyecto. ¿Para qué? Para definir un sistema de losa. El sistema de losa, definirlo de manera correcta, es tan importante como definir el sistema de bajada de cargas. Ok, entonces, ¿cuál sería uno de los criterios? Pues uno de los criterios es que tengo muros cargadores y que tengo claros cortos. ¿Qué me sirve tener claros cortos? Que puedo meter losas macizas. Cuando yo tengo claros muy grandes a solucionar, yo probablemente una losa maciza, sí, la puedo meter, pero voy a tener que meter muchas traves para reducir los tableros. Por ejemplo, dígase que aquí tenemos un espacio de 5 por 5. Entonces, meter una losa maciza de 10 centímetros que soporte un claro de 5 por 5, pues muy probablemente es no tan viable. ¿Por qué? Porque vamos a tener flexiones, vamos a tener que meter mucho acero, probablemente vaya a tener que haber una losa maciza. Si queremos una losa maciza, vamos a tener que apertarla. Eh, entonces vienen varias implicaciones. Entonces, ¿cuál sería una de las implicaciones? Por reducir el espesor bueno, el área de los tableros, que probablemente sería no sé, así, o yo qué sé, ¿no? Entonces, de esta manera ya disminuimos el área de los tableros, pero tenemos la desventaja de tener que estar metiendo vigas para que sean los elementos que carguen el perímetro de las losas. Y entonces ahí es donde entra el conflicto propio de qué sistema estructural elegir. Probablemente, no sé, se nos ocurre. No, pues por ejemplo aquí yo estoy viendo que 5 por 5 meter, ¿qué te parece si metemos arquitecto, vigueta y bovedilla? ¿En qué sentido? Si está 5 y 5, o sea, ¿en qué sentido la metemos si aquí mide 5? Ay, perdón, puse 5 centímetros. 5 metros y de este lado también mide 5 metros. O sea, del lado que sea la ponemos, pues es irrelevante. Bueno, pues vamos a ponerla de este lado. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió. Ok, entonces esa es una posibilidad. Pero ¿qué pasa con la vigueta y bovedilla si no es diseñada correctamente en zona de alta sismicidad? Recordemos que Guadalajara, a pesar de estar en una zona sísmica tipo C, no es de tan alta sismicidad, puesto que la aceleración en suelo de Guadalajara no es igual a la de la Ciudad de México, aunque esté en la misma zona sísmica. ¿Qué pasa? Pero bueno, lo platicamos. ¿Qué pasa si ponemos vigueta y bovedilla en una zona de alta sismicidad? En el sismo, cuando llegue en dirección X, pues sí, va a tener mucha resistencia, porque haz de cuenta que lo que va a tratar de hacer el sismo, pues va a tener que pandear a esta losa de una manera así. O sea, es muy difícil, pero el sismo no llega por el eje X o por el eje Y, el sismo llega por donde se le antoja. Entonces, muy seguramente, si llega en este sentido, ahí ya no tenemos rigidez, porque tenemos mucha rigidez en el sentido X, pero tenemos muy poca rigidez en el sentido Y. Entonces, esa es la desventaja de tener un sistema de entrepiso cargando en una sola dirección, que, que tenemos mucha rigidez de un lado, pero poca rigidez en otro. Ahora, podríamos hacerlo cuatrapeado, es decir, que en este marquito sean, perdón, en lugar de estar en ese sentido, estén en este sentido, pues sí, habría que valorarlo, es válido. Pero en este caso, nosotros no vamos a proponer un sistema de entrepiso de Vigueta y Bobedilla. Vamos a ver cómo se analiza de manera individual, de manera aislada, es decir, vamos a ver en el curso cómo analizar, cómo analizar y cómo diseñar
una losa maciza, una losa nervada y una losa de bigueta y bovedilla, pero el edificio lo vamos a resolver de manera nervada. Yo creo que la mejor manera de resolver un sistema de entrepiso en una zona de alta sismicidad, sin lugar a dudas, es la maciza. ¿Por qué? Porque la maciza aporta muchísima rigidez y creo que es importante tener rigidez en el diafragma, que tengamos un diafragma rígido y no un diafragma flexible. Más adelante vamos a explicar qué es un diafragma flexible y qué es un diafragma rígido, cuándo es uno y cuándo es el otro, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Pero bueno, para no alargar mucho esta clase, vamos a definir que vamos a poner a cargar a los elementos losa tipo nervada en dos direcciones. Vamos de este lado, así, 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 ok. Luego tenemos, eh, probablemente aquí sea viable hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y ya tenemos las dos direcciones en todos los lados. Con la ventaja que aquí todavía tenemos muros, perdón, que aquí tenemos muros que nos están, perdón, que nos están dando rigidez, que nos están dando restricción lateral y que nos están ayudando a que nuestros espesores de losa, a pesar de que sean unas losas nervadas, no sean tan grandes. Entonces, a partir de ahí ya podemos definir los espesores de losa aproximados. El ACI nos da ciertas recomendaciones para predimensionar losas, más adelante las veremos, y predimensionar los elementos estructurales. Una vez ya tenemos eso, lo que podríamos dar paso es, ok, me voy a mi hojita de análisis de cargas, en donde platico con el arquitecto y me va a decir, oye, pues yo voy a usar mármol, yo voy a usar tela, yo voy a usar piso cerámico, y vamos a hacer un desglose de cargas unitarias, en donde nosotros tenemos un sistema de losas, tenemos un piso, dígase, aquí es un piso de madera, vamos a poner esta maderita, y luego aquí tenemos una losa de 5 centímetros de compresión, donde aquí vienen sus nervaduras. Vamos a poner las nervaduras con su firme de compresión de 5 centímetros. Para esto tenemos que hacer un predimensionamiento de cuánto va a ser la losa, el espesor el espesor de la losa. Por ejemplo, aquí viene el piso, pero antes del piso probablemente pusimos una capita de mortero, pues para que pegue el piso. Y luego aquí abajo pusimos probablemente mortero, y luego aquí pusimos yeso, y luego aquí pusimos pintura, y se hace un desglose por cada espesor de capa de lo que se debe contemplar en el análisis de cargas muertas, es decir, cargas de acabados. No vamos a contemplar el peso propio de la losa per se. ¿Por qué? Porque ese lo va a contemplar el software. Solo vamos a contemplar los acabados como carga muerta. Entonces tenemos que hacer una tablita parecida a esta, en donde, bueno, pintura 1300, un espesor de 1 milímetro, un total de carga de 1.3 kilos por metro cuadrado. El yeso de 3 centímetros, un espesor, todos estos son en centímetros. Todas estas hojas de Excel y todas las que desarrollemos en el curso van a ser compartidas, no hay problema. Ahora, si ustedes quieren hacer las suyas más sofisticadas o más refinadas, adelante, no hay ningún problema. Entonces vamos haciendo un desglose de lo que debemos de contemplar y nos da una carga por metro cuadrado de carga muerta de acabados de 380. Oye, Oscar, ¿y qué es esta carga por reglamento? Ok, esa carga por reglamento significa que cuando nosotros vamos a vaciar una losa in situ, debemos de considerar una sobrecarga de 40 kilos
aún así sea en losa de azotea o losa de entrepiso. ¿Por qué? Pues porque nosotros no podemos tener la certidumbre de que tenemos una losa de 10 por 10, dígase, de 10 por 10 con un espesor a vaciar de 12 centímetros. No tenemos la manera precisa de medir que nuestra losa va a ser en todos los perímetros, va a estar a los 12 centímetros. ¿Por qué? Pues porque constructivamente eso es inviable, eso es imposible. Probablemente haya un lado que tenga 13 o haya un lado que tenga 12.5 o haya un lado que tenga 11.5 de espesor. Entonces el reglamento de construcciones nos dice que consideremos una sobrecarga adicional de 40 kilos por cada metro cuadrado. Esa carga adicional no la considera el software, así que nosotros la tenemos que incluir en nuestro análisis de cargas muertas y la tenemos que poner de manera manual. Entonces, aquí termina esta clase y nos vemos en la siguiente.